Ecuador se refuerza militarmente ante la peor crisis de seguridad de su historia. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso suministró un gran lote de municiones a la Policía Nacional para blindar a los uniformados, que se suma a las medidas como el uso legítimo de la fuerza o permitir a las fuerzas de seguridad usar armas incautadas. Queridos ecuatorianos, enfrentar el intento de los grupos criminales por desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho exige que nos encontremos unidos, enfocados en un solo objetivo, que es devolverle la paz y la tranquilidad a ustedes y a sus familias. Esta nueva remesa engloba un total de 14 millones de balas que se suman a los ya 4 millones de proyectiles entregados a los agentes. Y es la última medida del Ejecutivo ecuatoriano para frenar el incremento de la delincuencia y los ataques entre bandas criminales, en su mayoría ligadas al narcotráfico, que mantienen en la zozobra a los ciudadanos. En las últimas semanas, un alcalde local fue asesinado y 31 personas murieron en una prisión de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la criminalidad. Además, decenas de guardias fueron retenidos en la prisión de Esmeraldas y días después liberados tras la intervención oficial. Hoy no solo vivimos delincuencia común, sino crimen organizado. No cederemos un solo centímetro. Seguiremos enfrentándolo con valentía y haciendo sentir la fuerza coercitiva del Estado. Desde 2019, más de 600 personas han muerto en disputas carcelarias en Ecuador, según la ONG, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Y 2022 fue el año con mayor tasa de muertes violentas, 25,32 por cada 100.000 habitantes. Titulares internacionales dicen que se trata de la peor crisis de seguridad nacional en la historia de Ecuador. Y para hablarnos precisamente de este tema tenemos como invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Doctor, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece esta situación que vive hoy Ecuador? Es la repetición de escenas del mismo tipo que se produjeron en el año 2019 en Chile, el año pasado en el Perú, y que se repiten en los países a los cuales el sistema dictatorial de la región quiere atacar. Porque la división en las Américas hoy día es entre política y crimen organizado. La democracia con la política y las dictaduras con el crimen organizado. La pregunta es, ¿por qué no pasa esto en Venezuela? ¿O por qué no pasa en Bolivia? ¿O por qué no pasa en Nicaragua? ¿O por qué no pasa en los gobiernos que controlan gobernantes vinculados al socialismo del siglo XXI, al castrochavismo, a Cuba, a Venezuela? No pasa porque en esos países el crimen organizado está en el poder. Entonces, como son narcoestados y como tienen el control, utilizan el mecanismo del crimen organizado para desestabilizar las democracias. Lo único que le falta al gobierno del Ecuador es no equivocarse en la identificación del enemigo. Porque detrás de esos criminales que manejan narcotráfico, que hacen levantamientos en las cárceles y que producen todo este estado de incertidumbre e inseguridad, hay una operación transnacional que si ellos trabajan van a llegar al socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que fue el mismo que incendió Chile el 2019, el mismo que el año pasado y este año sigue creando zozobra en el Perú, el mismo que antes de que Petro llegue al gobierno en Venezuela generaba ese tipo de situaciones. Entonces, la cosa es muy clara. El crimen organizado está tratando de apoderarse de la política y lo hace con la doctrina castrochavista, cubano-venezolana, de atacar las democracias por donde más duele, que es este sistema de crear zozobra, inseguridad pública y obligar a los gobiernos democráticos a hacer uso de la fuerza para después acusarlos de crímenes que ellos mismos cometen. ¿Cuál es el gran reto, diría usted, entonces, para el presidente Lasso? Bueno, el presidente Lasso está de salida y el presidente Lasso ya ha superado su reto y ha hecho un mal gobierno. El resultado del mal gobierno es que lo han visto en un estado de debilidad y han decidido, en la situación en que se celebran elecciones el próximo 20 de agosto en el Ecuador, caerle encima. Está actuando bien ahora, pero el desafío de Lasso y de cualquier presidente democrático es cumplir la ley, mantener el Estado de Derecho y demostrar que las democracias no son inermes frente al crimen organizado. Lo que acabamos de ver es interesante, pero nos demuestra primero un sistema de seguridad absolutamente falto de equipamiento en el Ecuador,
cosa que sorprende, porque más allá de que las democracias no quieran la violencia, tienen que estar siempre preparadas, y los organismos de seguridad que tienen el patrimonio del uso legal de la fuerza tienen que estar bien equipados, bien entrenados y además bien cubiertos por lo que es esencial para la seguridad, que es la prevención. Los servicios de prevención, dotaciones de inteligencia, investigación, identificación adecuada del agresor, es lo que hace posible evitar la violencia. Y hablando de prevención, en El Salvador, el presidente Bukele cree que puede prevenir más problemas con estos juicios colectivos que está planeando realizar. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, esa es la otra cara de la moneda. Ese es el resultado exitoso para el pueblo ecuatoriano, que se refleja en el alto índice de popularidad que tiene el presidente Bukele, que creo que llega al 90%, que en un periodo muy corto de tiempo ha resuelto, por lo menos temporalmente, el tema de la inseguridad, acabando con las maras y sometiéndolos a procedimientos extraordinarios, respaldados por las leyes del Salvador, pero que tienen que buscar en el mediano y en el largo plazo mecanismos de institucionalización de aquello. Ahora, déjeme detenerle un momento acá, pero esto de que grupos de unos 900 reos podrían ser enjuiciados colectivamente, ¿cree que esa puede ser una buena solución, doctor? No creo que ese sea el detalle, porque yo considero que para que el proceso legal sea justo, tiene que respetarse la regla del debido proceso, tiene que respetarse la naturaleza del juez natural, la presunción de inocencia y obviamente actuar en consecuencia. Ahora, eso no quiere decir tampoco que el sistema de justicia vaya a ser un sistema, como vemos en la mayoría de los países de Latinoamérica, que se dilata tanto, que no hace justicia y que termina dando amnistía y soltando a todos los criminales, como han hecho en la Argentina, como han hecho en Bolivia y como están haciendo en Colombia, donde tratando con las guerrillas, narcotraficantes y terroristas, lo que hacen es darles calidad política a los guerrilleros, regalarles curules en el Congreso a costa del debilitamiento institucional. Yo creo que el punto de equilibrio está dado por las normas universales de respeto a los derechos humanos para establecer justicia. Doctor, muchísimas gracias por su explicación y sobre todo por su análisis. Gracias por estar con nosotros.